Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like, suscríbete a muerte, que es lo más importante. Y segundo, como siempre, claro que sí, pues dejen su comentario después de este hermoso video que vamos a traerles el día de hoy. En fin, vamos a darle que es lo que importa. Y sí, la skin que están viendo es la galería gratuita. Qué bonita skin, loco. Pocas skins se pueden decir que bonitas, pero sí, una de ellas es esta, así que actualmente cosa que me parece 100% perfecta. En fin, vamos a darle. Hoy vamos a hablar del tema optimización de Warzone Mobile, ya que no hemos tenido actualizaciones en esta sección de la recargada, de la temporada recargada. Para los que pregunten qué es la temporada recargada, es una actualización que siempre viene a mediados de temporada con mucho nuevo contenido, mucho nuevo contenido, muchas nuevas novedades que trae actualmente para Warzone Mobile, que fue exactamente hace unas 3 semanas, pues. En este lapso solo hemos tenido una actualización, la 3.5, que es la versión recargada, y la 3.5.1. No hay 3.5.2. De un solo nos iremos a la versión 4.0. 4.0 acorde conforme a la temporada 4 que estaría llegando el día 29 de mayo. Recuerden que estará saliendo entre las 11 de la mañana a 1 de la tarde esta actualización considerablemente. Primero que nada, también quiero que le pongan mente al gameplay. Creo que es muy importante. Me van a decir de esto por qué. Porque quiero que miren esa fluidez y ustedes me digan si creen que es en un dispositivo de Apple. Pero ya les voy a decir de que no es en un dispositivo Apple, es un dispositivo Android, en un Red Magic. Pues sí, obviamente es un Red Magic 8 Pro el que yo utilizo, para la gente que pregunta. Ahora, ¿qué pasaría si todos tuviéramos por así decirlo, o sea, esta fluidez, este gameplay, eh, estos gráficos? Porque los gráficos se ven bien en este dispositivo. Los FPS así estables y los gráficos así estables, o al menos los FPS estables, y que los podría tener la oportunidad de disfrutarlo. Quisiera saber tu opinión, quisiera saber qué piensas acerca de ello, y quisiera saber si en dado caso, si así se te viera el juego y así fluido se te fuera el juego, mi pensamiento es: la gente lo jugaría más, la gente no le tiraría tanto odio al Warzone Mobile, la gente sí le encantaría el nuevo Call of Duty que tenemos actualmente. Eso es una de las preguntas. Porque hoy vamos a hablar del tema optimización. Porque si no lo sabes, pues el día 29 pues han prometido lo de quitar el streaming y de optimizar el juego. O sea, no al 100% quitar el streaming, pero sí ya empezar quitando completamente lo que es el streaming del juego. O sea, me refiero, quitar completamente el streaming del juego poco a poco. Me parece perfecto para ir probando cosas. Como ustedes saben, el streaming es el problema más grave que tiene actualmente el juego, porque estás descargando archivos mientras estás jugando. No tenés todo descargado desde cero. Es cierto, el peso del juego aumentaría drásticamente, pero al menos ya no tendrías que estar con el sobrecalentamiento del streaming, porque el streaming también causa calentamiento en el dispositivo. No crean que solo es cosa de que, bueno, no causa estar descargando mientras estás jugando. Sí, sí causa mucho problema. Y también para la gente que juega con datos, esto le drena muy rápido los datos, porque estás descargando archivos mientras estás jugando, cuando en realidad solo deberías de cargar completamente el grado de internet de la partida misma. Ya para que ustedes lo sepan y me explico. Ok. Pues bueno, según los comunicados de Activision y lo que han dicho, pues como ustedes saben, Activision no le gusta perder dinero. No le gusta perder dinero. Y Warzone Mobile ha podido, por así decirlo, pues dar un pie en que el generar los ingresos no ha sido tan heavy como ellos pensaban. Entonces eso dependerá completamente de todo lo que pase con Warzone Mobile, cosa que me parece pues perfecto hasta cierto punto, ya para que lo sepan, imagínense. O sea, son cosas que hay que comentar de buena manera. Siguiendo con lo de la optimización del juego, Warzone Mobile va por un lado en el que, ok, tenemos que actualizar el juego porque primero, no es que estemos perdiendo demasiado dinero, pero no estamos generando lo que queremos de ingresos y dinero. Eso sí, como un jugador que es básicamente muy diario, yo te digo algo: no les crean a la gente que juega este juego en básicamente 2 días al mes, una vez al mes. Yo lo digo de buena manera y de buena fe. Si vas a hablar del juego, por lo menos debes irlo probando considerablemente una vez a la semana, unas 2 por 3 veces a la semana. Luego, después de cada actualización, meterle un montón de ríos para saber qué problemas está teniendo actualmente el juego. Y yo te voy a decir los problemas que hay, porque sí, problemas que hay dentro del juego. Crasheos, mediáticamente ponerle que cada 3 partidas puede haber un crasheo en Resurgimiento o Verdax. Un crasheo. Como máximo podés jugar, dependiendo de los dispositivos, obviamente. El juego se sigue creciendo, tiene problemas, no está perfecto, le falta optimización, pero está mucho mejor que cuando salió globalmente. Me hace en serio, sí. Cuando salió globalmente yo ni siquiera podía grabar completamente, porque a veces se me terminaba cayendo la partida, y eso no era problema del celular, era problema del juego. Porque, como ustedes saben, yo lo que le conecto completamente a mi dispositivo para poder capturar lo que son las partidas a la máxima calidad que me deja posiblemente, es ponerle pues una capturadora a mi dispositivo móvil para poder capturar a la máxima calidad que pueda. Entonces, ahorita el juego sí ha mejorado considerablemente a como estaba antes.
se nota muchísimo la mejora. Los modos de juego han sido muy apoyados, ha sido brutalmente apoyados literalmente por toda la comunidad. Se ha demostrado lo que han querido hacer actualmente con el juego y eso demuestra de lo que vamos actualmente a hablar al día de hoy con Warzone Mobile. Es que sí, el tema de optimización y rendimiento es algo muy importante, muy vital, porque como lo decía, el único problema que tiene Warzone Mobile es la optimización, porque en contenido, jugabilidad, frescura de Call of Duty, lo tiene todo. Es un bendito Call of Duty de móviles con motor gráfico de PC y consolas. Básicamente es un Modern Warfare 3 Warzone chiquito, pequeño, porteado para tu dispositivo móvil. Tenemos Rebirth, tenemos Verdansk, posiblemente pronto tengamos a Chica, porque a Chica lo van a sacar completamente de Warzone en PC y consola. Entonces, al sacar a Chica, puede entrar completamente en Warzone Mobile de la mejor manera posible. Otro mapa. Se había también ya filtraron los archivos del juego Bundle, también incluso Uzbekistán, Al-Mazrah. Entonces, hay mapas que sí se van a poder sacar aquí completamente. Además de actualizaciones correspondientes también para los mapas que tenemos al día de hoy. Pienso yo de que este juego tiene mucho que decir. Y es que considerablemente lo hemos tenido aquí actualmente todo. Y se ha notado muchísimo lo que es. A mí me encanta, es un muy buen juego, pero obviamente yo lo puedo disfrutar porque no tengo ningún problema con mi dispositivo móvil. Pero cuando yo he sentido, y lo he dicho de esta manera, no importa que yo sienta bien el juego. No importa de que a mí me vaya bien, porque yo pues tengo un dispositivo que pues obviamente es un dispositivo gamer. Lo importante es a ustedes que tengan un dispositivo media alta o alta de cualquier marca que les vaya bien este juego. Este juego es pesado, este juego no es cualquier babosada. Este juego literalmente está rompiendo todas las paredes posibles de utilizar un motor gráfico de PC para móviles. Lo que quiere decir de que si hay dispositivos al día de hoy que pese a que no está 100% optimizado, demuestra caritativamente que un motor gráfico de PC, si se trabaja, lo puedes utilizar en móvil. Obviamente necesitas desarrolladores muy top para lograr eso. Y Warzone Mobile poco a poco lo he estado logrando. No sé si sea porque actualmente está metiendo mucha gente nueva al proyecto de Warzone Mobile, que espero de que así sea. Pero yo he notado los cambios, los colores, no sé, los acabados de los camuflajes. Yo he notado completamente los gráficos. Ustedes me dirán cómo ven estos gráficos. Para mí honestamente se ven muy bien porque es un juego de dispositivo móvil. Y cada vez lo siento más. Porque yo cada vez que juego Warzone Mobile me siento como que estuviera jugando el Warzone de PC. Literal, o sea, entonces no me siento incómodo cuando me paso a mi PC porque literalmente lo siento igual. Y más ahora con el 120 Hz que lo siento todavía más cómodo el juego, porque pues obviamente yo empecé el juego al FOV máximo. Entonces es lo que te digo, dependerá de la comunidad si lo quieren seguir apoyando. Yo voy a seguir apoyando este juego porque a mí me encanta el Warzone Mobile. No por nada a nivel 650, me hago los pases de batalla, todos los eventos, me encanta las skins que meten en los eventos. Literalmente se le están sacando y eso que apenas estamos empezando. Vamos exactamente ya 2 meses de lanzamiento global, si no estoy mal. Y honestamente podríamos decir de que qué bonito, qué bonito que está el juego. Para lo que esperamos mayoritariamente muchas cosas más. Y pues todo lo bueno que pueda suceder o pasar completamente para el poderosísimo Warzone Mobile, esperemos lo mejor. Pero sí, están enfocándose en un tema de optimización, rendimiento, más que todo porque Activision no quiere perder ingresos o quieren aumentar sus ingresos. Y si conozco Activision tal y como son, a ellos les importa el dinero. Y para generar ingresos tienen que hacer maravillas. Me refiero en el sentido bueno, de que para que actualmente Activision o Warzone Mobile en general pues siga generando mucho más ingresos, van a tener exigidamente que hacer que el juego ciertamente sea buenísimo. Y no, Warzone Mobile no creo que lo terminen cerrando. Pero si en dado caso lo cierran, pues ni modo. Pero dudo mucho que cierre esto.